Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de la intrahistoria del Capologist en esta ocasión muy especial porque repetimos invitado con respecto a la temporada pasada, pero creo que merece la pena y de sobra, porque no todos los días se puede hablar con una persona que está tan cerca de un jugador de la NFL y que además ha vivido tantas cosas en este año. A Manu Valdivieso lo conoceréis, estuvo ya con nosotros el año pasado y trabaja muy de cerca, ni más ni menos que con Russell Wilson, con todo el apartado físico, de acondicionamiento y demás. Así que tenemos muchas cosas que, evidentemente, hablar con él. Manu, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, Paco, muy bien. Aquí estoy en Nueva York. Gracias por invitarme de nuevo. Fue un placer la vez anterior que pudimos charlar y nada, aquí andamos. Oye, han cambiado varias cosas desde que hablamos el año pasado. Fíjate todo lo que ha cambiado en un año y todo lo que ha pasado en un año. Y lo más curioso de todo es que, si no me equivoco, y si no es así, corrígeme, estás en Nueva York, como dices, una ciudad que tú ya conoces de sobra. O sea que después de dar un poco toda la vuelta, que si Denver, que si Pittsburgh, acompañando a Russell Wilson, ahora resulta que estás de vuelta en Nueva York. Yo no sé si eso te gusta, no te gusta, acabaste un poco harto de la ciudad en su momento, porque es una ciudad un poquito que te abruma. Si te gusta, te vi el otro día a pie de pista en el Madison Square Garden también disfrutando de los playoffs con Sí. los Knicks. Qué tal un poco la readaptación a Nueva York? Bueno, pues esta es la tercera vez que vuelvo a Nueva York. La primera vez, la primera etapa fue con Kristaps, que fue cuando él, con Porzingis, que estaba jugando para los Knicks en aquel momento, tuvo la lesión del cruzado. En aquel momento teníamos un divorcio total con la franquicia, con los Knicks, con lo cual cuando salimos de aquí en mi primera temporada pensamos que no iba a volver, o que Uh-huh. sería traspasado, en fin, o que estaríamos en Europa más tiempo, tal. El caso es que, bueno, tuvimos que volver. Lo que ocurre es que yo de la ciudad me fui cerca donde está el facility de los Knicks en nuestra segunda etapa. Y la verdad, yo siendo sevillano, Nueva York es una ciudad dura para vivir, sobre todo para pasar el invierno. Es un Sí. invierno muy frío, no es una ciudad fácil. Vamos a darlo así. Entonces, cuando llegué a Dallas dije, no, creo que no volveré nunca más a vivir en Nueva York, ¿sabes? Es una ciudad que me encanta visitar, me encanta, siempre que venía con el equipo me encanta porque tengo amigos, porque es una ciudad con muchísimos alicientes, siempre tienes algo que hacer. Pero para vivir con familia, yo que tengo dos niñas y la logística es complicada, ¿sabes? No, y luego pues, el clima, sobre todo en invierno, aquí hace un frío que pela, ¿sabes? Pero bueno, son gajes del oficio, ¿no? Si quiero estar a este nivel, pues al final pues hay que aceptar que un año pues estás en un sitio, otro año estás en otro y bueno, la verdad es que nosotros, mi mujer y yo, lo llevamos bien. Evidentemente pues un sacrificio, tienes que sacar a las niñas del cole, en fin, para ellas poco a poco pues cada vez les va costando un poco más. Tampoco tengo planeado hacer esto toda la vida, con lo cual en mi momento es ahora y hay que aprovecharlo. Al final Nueva York pues también es una ciudad pues, que te ofrece muchísimo en muchos sentidos. Yo no solo trabajo con Russell, tengo otros proyectos, tengo otros negocios, con lo cual, bueno, en Nueva York, pues la verdad es que pues, para todo eso Nueva York es, sin duda alguna, es la ciudad perfecta, así que, bueno, nos lo planteamos como una etapa más, puede ser cerrar el ciclo en el mismo sitio donde lo empezamos, antes de volvernos para España, pero así que bien, nosotros vivimos bien en cualquier sitio. Oye, y dentro de lo que cabe, también pensando un poco en eso, antes de entrar hablábamos de que hacía un tiempo y todo que no te podías dar un salto a España. Uh-huh. Nueva York es más sencillo para pegar un salto a España X tiempo que ya sea Pittsburgh o Denver, ¿no? Aparte de que tiene muchos más vuelos, está mucho más cerca. Sí, bueno, eso es uno de los alicientes que puede tener Nueva York, ¿no? Tienes un vuelo directo a Málaga y a Sevilla, lamentablemente no lo tenemos, que yo soy sevillano, pero bueno, Madrid tienes vuelo directo, Barcelona, en fin, Nueva York es un sitio que está, en ese sentido, es más fácil, ¿no? El volar a España que desde Pittsburgh, que es difícil. Desde Denver tiene cierta dificultad, pero Pittsburgh puede ser el aeropuerto que está un poco más aislado, ¿no? De Sí. las ciudades donde hemos vivido, sí. Oye, vamos a empezar a hablar un poquito de todo porque tengo varios temas apuntados.
Vamos a empezar por la actualidad, porque estamos en el mes de mayo y hemos visto cómo, en este caso, que nos vamos a centrar en Russell Wilson, en su preparación y cómo trabajáis con él. Claro, es un poco repetir lo del año pasado, ¿no? Porque el año pasado yo me acuerdo que te preguntaba en qué punto de la preparación estáis, con todo ese cambio de ambiente, yendo a Pittsburgh y demás, cómo cambia todo. Un año después, no sé si, y después de todo lo que ha pasado, que ahora repasaremos de la temporada pasada, ¿en qué punto estáis de la preparación? Tengo aquí alguna fotito que voy a poner de Russell Wilson, que lo veo bastante fuerte, lo veo bastante potente, la verdad. ¿En qué punto estáis ahora mismo? Bueno, ahora mismo estamos en los OTAs, que significan Optional Training Activities, básicamente. Sí. No son optional para un quarterback, es como head coach, ellos tienen que estar ahí, con lo cual para nosotros desde mediados de abril a mediados de junio es como una especie de pretemporada que tiene que hacer con el equipo. Como ves en esa foto, Russell de por sí es un hombre fuerte. O sea, Russell está, como yo le digo, está hecho a base, yo le digo bulletproof. Si Sí. hablamos en español, pues está hecho a base de cañonazos, ¿no? Es una persona con una estructura ósea, pues, él es natural, de su naturaleza y su complexión es un hombre fuerte y por eso pues aguanta los golpes que se lleva. Al final hay que pensar que en el fútbol americano al quarterback del equipo contrario intenta lesionarlo. O sea, Sí. es la realidad. O sea, si lo lesiona, pues mejor, ¿sabes? Es como si estuviera, no sé, en el ajedrez hubiera matado a la reina, ¿no? O algo así, ¿sabes? Entonces, Russell tiene esa fortaleza natural. Evidentemente, bueno, él cumple 37 años ahora. Yo, pues, muchas veces mi hincapié con él, pues, no es tanto en el tema de la fuerza, sino es más en términos de recovery, es en términos de composición corporal, es en términos de intentar mantener su velocidad, su capacidad de seguir saliendo del pocket y seguir siendo un jugador versátil y móvil, que quizás pues el año pasado por la lesión desafortunada que se produjo justo antes el primer día del training camp que nos condicionó prácticamente toda la liga. Eh, pues, y esa capacidad para correr, esa confianza sobre todo, porque Russell, yo siempre lo digo, ¿no? Para llevar tantos años jugando al fútbol americano no tiene realmente zonas de conflicto, no es que tenga una mala rodilla, un mal tobillo, una cadera, un hombro, Russell está muy limpio, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, pues como te digo, nuestro objetivo quizás no es tanto en el trabajo de fuerza, es más en un trabajo de mantener eso, su movilidad, su capacidad de permanecer sano sin lesiones. Y bueno, pues como es un hombre, el Russell es un hombre corpulento, es un hombre voluminoso, pues yo siempre intento mantenerlo en una composición corporal que yo considero óptima para él. Oye, una pregunta, porque yo debo reconocerte, Manu, que el año pasado, o la temporada pasada, mejor dicho, pensé bastante en ti. Y tú me dirás, Ujú. ¿por qué? Porque cuando hablamos en el otro podcast, tú me dijiste, oye, Russell viene sin lesiones durante la temporada, ha terminado la campaña en Denver que no ha tenido ningún problema, por ende, podemos preparar la temporada mucho mejor, viene fuerte, viene en la mejor forma física de mucho tiempo, si no de su carrera, y se produjo lo de la lesión. Uh-huh. Entonces, yo entiendo que no sé hasta qué punto se pueden dar detalles o no, pero ya lo has ido deslizando un poquito. ¿Qué pasó? Porque al final, algo que parecía unas molestias en el training camp acabó en 5, 6, 7 partidos que se perdió. Incluso se barajaba, que lo hablaremos luego, de que incluso podía perder la titularidad en Pittsburgh cuando volviese, que podía ser suplente. ¿Qué pasó? ¿Y cómo lo viviste tú también? Porque yo te recuerdo que tú estabas, no sé si la palabra es ilusionado, creo que sí, con cómo venía la temporada y cómo se estaba afrontando, y os encontráis con eso, con ese revés que también a ti te afecta directamente. Pues mira, pues sí, la verdad es que Russell el año pasado, cuando hablé contigo, yo siempre decía que estaba ahead of schedule, siempre nosotros tenemos un calendario donde queremos, pues planificamos, perdón que me está llamando mi mujer, que queremos, perdona Paco, Tranquilo. que queremos
y del punto A al punto B y del punto B al punto C. Y con Russell, pues la verdad es que estábamos muy contentos de cómo estaba yendo la postemporada en este caso. Y lo que ocurrió fue muy sencillo. Ellos tenían que llegar a La Trobe, que es donde se hacía el training camp de los Steelers, que es un pueblecito que está como a 1 hora de Pittsburgh. Y el día que los jugadores llegaron, pues el staff, el equipo de los Steelers decidió hacer una prueba de esfuerzo. Algo, a ver, esto en mi opinión personal, ¿no? Yo no lo habría hecho así. Yo he estado yo he estado dentro de organizaciones, evidentemente el primer día que los jugadores llegan, hace tiempo que no los ves, se suele dormir mal, pues tú sabes, tienes que preparar las maletas, te mudas de ciudad, tienes que volar, llegas allí, pues una prueba de esfuerzo máxima, pues yo sinceramente creo que no es lo más adecuado. No era lo más adecuado. Entonces, y además, pues la prueba de fuerza en este caso para un quarterback como Russell era empujar lo que se dice un sled con peso y demás a máxima velocidad. Y claro, pues Russell es un jugador veterano y es un gesto que él no hace nunca. Eso lo hacen a lo mejor pues los offensive linemen o a los jugadores de otro tipo, ¿no? Y ahí pues se produjo una lesión muscular. Hubo eso unido a la figura de Justin Fields, que pues le puso presión a Russell, porque bueno, los Steelers no terminaban de aclarar con quién querían jugar, jugaron un poco este juego, ¿no? Pues prácticamente precipitó la vuelta de Russell, no sin tener nuestras discusiones, evidentemente, porque yo era más partidario de la vida conservadora. Pero bueno, se pensó que Russell podía volver con cierta garantía con la mala fortuna de que recae. Esta recaída, perdóname Manu, ¿de cuándo estamos hablando? Porque es que hubo un poco de silencio, no salió demasiado Bueno, no, él volvió, eso lo puedes ver, ¿no? Él jugó el segundo y el tercer partido de pretemporada. Vale. Y ya parecía que el jugador pues estaba para jugar y hay un pequeño contratiempo y tenemos que volver a pararlo. Entonces por eso es por lo que empieza Justin Fields. Vale. Y ya ahí es cuando ya evidentemente pues decimos, mira, aquí hay que tomarse el tiempo que deberíamos de habernos tomado anteriormente y recuperarte bien. Y bueno, y luego pues Tomlin, pues hay que reconocerle al hombre que él le dio el tiempo a Russell que Russell necesitaba para recuperarse. Lo que pasa es que, claro, no puedes ir dejando pasar partidos, ¿sabes? Y el problema es que el quarterback, si no va teniendo las repeticiones de quarterback titular, tiene muy pocas repeticiones durante los entrenos, ¿sabes? Entonces era una situación compleja. Y tampoco podíamos dejar pasar demasiado tiempo porque la temporada se termina prácticamente. Entonces, bueno, ahí tuvimos que hacer lo que pudimos. Fue una situación desafortunada, por lo que te digo. Y bueno, luego, sobre todo, pues Russell es un jugador, como te digo, Russell todavía tiene la velocidad, la tiene, sabe la capacidad de correr y demás. El jugador la sigue manteniendo, pero a nivel también de confianza un poco, ¿no? El miedo de no quiero volver a recaer y tal, pues parece que no, pero bueno, Russell lo tuvo con él durante un tiempo. Ahora mismo, pues, de esa lesión está bien. Como te digo, no tenemos problemas realmente físicos. Hay que ser consciente de que, bueno, de que Russell cumple 37 años ahora, dentro de poco. Entonces, es un jugador, pues, como te digo, un jugador veterano. Pocos jugadores en la liga son capaces de pasar la bola como la pasa Russell. Su fútbol IQ es de los jugadores más inteligentes, se puede decir, de la NFL. Y lo que tenemos que intentar, pues, es que él confíe en su cuerpo a la hora de correr, ¿no? Otra vez como hacía en Seattle, ¿no? Ese es el objetivo que tenemos esta postemporada o pretemporada, por decirlo de alguna manera. Oye, y también entiendo que la situación contractual también tiene que ver. Es decir, yo recuerdo que cuando Russell Wilson llega a Pittsburgh, firma un año después de haber sido cortado en Denver, un poco con la idea, entiendo, de relanzar su carrera o lo que le queda de su carrera después de esa experiencia en Denver Broncos, que ahora hablaremos que le ha salido bien en cuanto a números, que los tenemos ahí delante.
Pero eso a ti también como la persona que le ayuda con la preparación física, con el acondicionamiento, todo este debate que tenéis con respecto a la lesión, esto entiendo que también influye, ¿no? Él también dice, oye, me estoy jugando mi carrera, ¿no? En todo esto, en este Claro, momento. sí, evidentemente. Russell pues piensa que viene de hasta cierto punto, es una desilusión lo que pasó en Denver, ¿no? Porque un jugador con la trayectoria de Russell, con el trade que se hizo, el contrato que tenía, no se pensaba que en ningún momento eso, parecía que era un proyecto a largo plazo. Su primera temporada en Denver, pues bueno, Russell no estuvo bien físicamente, se lesionó al principio, tuvo lesiones que cualquier otro jugador se habría sentado. O sea, cualquier otro quarterback habría dicho, me opero, me siento y el año que viene nos vemos. Tengo 5 años más, ¿sabes? Russell, pues como él es, ¿no? Que es una persona súper, hiper positiva, es un creyente, él cree en Dios y pone a Dios antes que a nada, entonces él cree que tiene esa fe, ¿no? De estas personas que tienen fe de verdad en las cosas. Entonces, bueno, Russell, pues el primer año en Denver pensó que él podría jugar y no fue un año bueno para él. Su segunda temporada, sin embargo, yo creo que él hizo un año bastante bueno. El equipo, lo que pasa es que empezamos, sobre todo a nivel defensivo, los primeros 5 partidos fue un desastre, no sé si lo recuerdas. Sí, sí, Y sí. luego el equipo funcionó y Russell hizo una temporada, yo creo que estuvo bien. Entonces, bueno, salir de Denver fue un poco traumático. Pensamos que Pittsburgh era el sitio adecuado, pero evidentemente, pues claro, estaba en un contrato por un mínimo de veterano. Es verdad que Denver seguía pagando la mayor parte de su ficha, ¿no? Sí. Eran 38, 39 millones o algo así. Pero claro, estás con un contrato de un año, acabas de llegar a una franquicia nueva y con la mala fortuna de que el primer día pues te lesionas, ¿sabes? Con lo cual es que has ido un poco contracorriente y luego la narrativa en torno a Russell, que yo no entiendo por qué es así, pero la narrativa en torno a Russell pues siempre lo critican mucho, ¿sabes? Es un jugador que siempre tú pones la tele aquí en Estados Unidos y está en la tele todo el rato. Dice, tío, es que no me dejan vivir, ¿sabes? Entonces, pues bueno, eso es un cúmulo de situaciones que, pues sí, pues le añaden presión al jugador, ¿sabes? Entonces, pues claro, el año pasado la temporada se tuerce un poco para nosotros en ese momento. Es verdad que él luego se recompone y cuando él empieza a jugar a un nivel muy alto y el equipo estaba a un nivel muy alto. La mala fortuna es que muchas veces la gente en el deporte tiene que comprender también que hay muchas variables, ¿no? Y que en deportes de equipo el deportista puede controlar hasta cierto punto, ¿no? Nosotros, en el momento en el que se le tuerce la temporada a los Steelers, es un momento en el que jugábamos fuera de casa contra los Eagles, luego jugábamos otra vez fuera de casa contra los Ravens y luego jugábamos en casa contra los Chiefs en 11 días. 3 partidos en 11 días en la NFL nunca se había dado. Un calendario tan comprimido en 11 días, 3 partidos con 2 salidas fuera contra probablemente los 2 mejores equipos de la liga. Y se añade pues que George Pickens se lesiona. Entonces nos quedamos sin el único receptor que puede ir por arriba. O sea, el resto Sí. pues era prácticamente. Entonces el juego de Russell pues prácticamente nos quedamos sin un receptor. No es que tuviéramos varios receptores de primer nivel. Pues Pickens sí que era el receptor número 1, ¿no? Entonces cambia un poco la estructura de nuestra ofensiva a un juego más de correr y es totalmente inefectivo y el equipo además pues hay lesiones en la parte defensiva del equipo, lesiones de jugadores importantes y se termina la liga con un muy mal sabor de boca porque el equipo se desmorona al final. Y aunque yo pensaba que Russell, y sigo pensando, y siempre se lo digo a él, le digo, Russell, nosotros no podemos perder la perspectiva. Nosotros lo que tenemos que aprender de las cosas. La próxima vez que te hagan un test máximo el primer día de un training camp, pues tú simplemente dices, lo hago dentro de 5 días, si puede ser, ¿sabes? Déjame que me aclimate, déjame un poco, Claro. ¿sabes? No tenemos tú no tienes que, a ti no te pagan por empujar un sled, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, comunícalo de alguna manera y que eso no, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo le digo que no podemos perder la perspectiva, ¿no? El año pasado él se preparó bien, él llegó bien a la temporada, él cuando estuvo el equipo ordenado, él jugó a un gran nivel,
con lo cual nosotros no podemos perder eso de vista, ¿sabes? Hay cosas que se pueden cambiar y tenemos que adaptarnos, pero la dirección no es desastrosa, ni mucho menos. La dirección que él llevaba el año pasado era buena. Sí, yo creo que le vimos lo que decíamos, ¿no? Buscaba revitalizar su carrera y yo creo que lo ha conseguido y se ha visto. Yo te quiero pedir a ti una opinión personal, Manu, porque sé que es terreno un poquito peligroso, pero bueno, te pregunto tu opinión. Después de esta temporada que hace Russell Wilson con un buen rendimiento, cuando tiene que estar, está. Yo me acuerdo que esa segunda parte de la temporada, hasta que llegan esos 3 partidos cerca de Navidad, iban volando los Steelers, y me acuerdo esa conexión con Mike Williams y demás, que Russell Wilson estaba en un muy buen momento. Visto a posteriori cómo está ahora mismo el tema en Pittsburgh, que han hecho un verano en el que han traspasado por un receptor, precisamente como tú hablabas, aunque ahora han dejado ir a George Pickens, que ahora mismo no tienen un quarterback titular claro, porque, bueno, todo hace pensar que puede ser Aaron Rodgers, pero firmado no está. ¿Tú pensabas al finalizar la temporada que ibais a seguir allí o no tenías idea o cómo lo sentías tú después de la temporada que tuvo Russell Wilson el año pasado? Pues mira, esto es mi opinión personal, ¿vale? No es, Sí. no es información ni mucho menos. Sinceramente, yo no tenía ni idea de qué iba a pasar, porque la información era siempre los Steelers es una franquicia, hasta cierto punto es difícil de entender cómo operan, porque, bueno, acabas de traspasar y acabas de firmar el contrato más alto que has hecho a DK Metcalf. Sí. Que DK, entre otras cosas, viene a Pittsburgh por Russell, porque son amigos, y de hecho yo he trabajado con DK en verano, ¿sabes? Evidentemente no ha sido el único factor, ¿no? Habrá habido 1000 factores, pero ese es uno de los factores, ¿no? Está claro. El que quiera pensar lo contrario, pues se engaña, ¿sabes? DK llega a la liga de rookie cuando Russell es una estrella en Seattle y Russell lo apadrina y le enseña un poco el camino y ellos son amigos, vamos. O sea, que eso lo puedes ver en las redes sociales, ellos, en fin, tienen una relación que es pública, ¿no? Entonces, claro, la información que nos daban a nosotros por parte de la franquicia o la que salía en la prensa, un día parecía que el equipo quería fichar a Justin Fields, otro día parecía que era Russell Wilson, otro día parecía que era Aaron Rodgers, otro día que parecía que tal, otro día que cual, otro día que pascual. Pues claro, llega un momento en el que sí, que sí, que no, que no, que sí, que tal, pues obliga un poco a Russell a decir, bueno, yo no puedo estar aquí deshojando la margarita, ¿sabes? Cuando tengo ofertas en la mesa, y he jugado que eso, no nos podemos permitir dejando pasar ofertas. Entonces los Giants la temporada anterior ya quisieron a Russell y esta temporada pues bueno, han vuelto ahí por Russell. Es un sistema que se puede adaptar más a la forma ofensivamente, a la forma de trabajar de Russell. Y aunque yo a nivel personal y a nivel individual, por mi familia y demás, yo estaba mucho en Pittsburgh y yo me quería quedar en Pittsburgh, pero yo entendía que no podemos estar esperando Claro. a que los Steelers hagan o deshagan. Entonces, bueno, no sé qué están haciendo. Yo tengo la sensación de que van a fichar a Aaron Rodgers también. Pero bueno, tampoco entiendo qué hacen con TJ, sinceramente. Él es el icono y es el líder indiscutible de los Steelers. Y pues ahí siguen negociando con TJ, que si sí, que si no, que si, ¿sabes? Es algo un poco, Es no un sé. poco raro, sí. Tienen una forma de operar un poco extraña, ¿sabes? Y hasta cierto punto, pues bueno, es una franquicia que llenan todo el tiempo, que merchandising venden todo el del mundo, ¿sabes? Como negocio es un negocio redondo. Y luego, pues, tampoco es que ellos inviertan todos los años, tienen estas notas, ¿no? Que sacan los jugadores, ¿no? De los facilities, de los viajes. No es que sea un equipo que gaste mucho en cuidar ni a los jugadores, ni a los aficionados. El estadio está un poco bien, en fin. Es una franquicia que va a su ritmo, que funciona un poco a la antigua, ¿sabes? Sí. Pero bueno, dicho esto, nosotros hemos estado muy a gusto en Pittsburgh y Russell, pues, él pensaba en quedarse igual que yo, ¿no? Nos sorprendió un poco la indecisión y bueno, a la vista están, siguen sin Sí, sin ellos, sí. jugártela. Es algo curioso, vamos, no sé.
Oye, No sé. un pequeño off topic que lo has dicho. Has trabajado con DK Metcalf, perdón, tremendo personaje, ¿no? O sea, tiene pinta desde fuera que tiene una personalidad muy marcada, muy fuerte. Yo no sé si es cierto eso que dice de que solo come una vez al día y come Skittles, algo así muy raro de la alimentación. Yo no sé si eso tú lo tienes controlado, pero de trabajar con él, ¿qué tal? Bueno, a ver, yo he trabajado con él en momentos puntuales, no es que sea uno de los jugadores que yo Sí, he llevado. Sí, lo que dicen de que DK come muchísima gominola y mucho azúcar y demás, no es algo tan infrecuente, como parece. El caso de DK se ha hablado mucho porque tú lo ves y es Superman, ¿no? Usa sí. musculatura, es un tío grande, esa definición, ¿no? Que tiene la musculatura totalmente definida y demás, un tipo que no lleva una buena dieta, pues resulta extraño, pero al final este tipo de superdeportistas que tienen ese consumo tan elevado de glucosa de una forma tan rápida, pues no me extraña que lo que le pide el cuerpo es eso, es energía a corto plazo para allá, ¿sabes? Porque es lo que demanda su organismo, ¿sabes? Entonces, yo con Dickey he estado varias veces con él en Los Ángeles, en la Universidad de UCLA, que ahí hemos quedado con ellos y demás. Muchas veces se reúne Russell allí con algunos receivers en las postemporadas. Ujú. Y bueno, tengo una anécdota con él porque el equipo del fútbol americano empieza a entrenar temprano, o sea, a las 7 de la mañana ya están en el campo y a las 6 de la mañana pues los chicos de UCLA están haciendo pesas. Entonces nosotros teníamos que llegar allí a las 5. Entonces, a las 5 de la mañana llegamos nosotros y yo pues preparo a Russell para el entreno en el campo de fútbol y DK llega y directamente se pone a hacer squat descalzo, se pone una barra, empieza a meter kilos y el tío a las 5 de la mañana sin calentamiento ni nada, vamos, Madre mía. una barra en la espalda llena de kilos y sin tontería a las 5 de la mañana como un auténtico animal que es, ¿sabes? Es una bestia y la verdad es que ves a tíos así con esa ética de trabajo porque es que son las 5 de la mañana, ¿sabes? No es que estemos arrancando el día, es que el tío llega y directamente a entrenar a máxima intensidad y luego lo ves en la pista, en el campo, perdón, corriendo rutas y cogiendo pases, nada, es un superhombre. Están hechos de otra pasta, definitivamente. Oye, antes de pasar a los Giants, me interesa saber, tú personalmente, cómo vives esa época del tampering legal, de la agencia libre, esto que hemos dicho, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, que Russell Wilson visita las instalaciones de los Cleveland Browns, también visita Nueva York. Yo entiendo que tú estás en contacto con él, pero bueno, deben ser días ajetreados, mucha rumorología. Eh, ¿Lo vives tranquilo? ¿Lo vives un poquito inquieto? ¿Ya estás acostumbrado y sabiendo que tenías que hacer un traslado o no, más o menos te lo esperabas y simplemente esperabas noticias? ¿Cómo lo vives tú? Bueno, pues lo vives con cierta intranquilidad porque al final depende de lo que haga Russell, depende de mi vida, ¿no? Entonces, pues tienes tus preferencias, ¿no? Dice, hostia, Cleveland, pues no sé, Nueva York, la verdad es que Nueva York es frío, es caro, Pittsburgh, estoy a gusto aquí, pues evidentemente yo quería que nos quedáramos en Pittsburgh, pero bueno, yo cuando Russell tuvo los dos distintos meetings y demás, yo no me suelo meter mucho en eso, porque imagínate, la de gente que le llama y le pregunta, al final piensa que él tiene familia, su madre, su hermano, su mujer, su agente, sus amigos de la infancia, compañeros, entrenadores, la prensa, al final, si encima que él conmigo pues se refugia un poco, ¿no? Yo qué sé, podemos hablar de cualquier cosa y yo también estoy preguntándole todo el rato, oye, Russell, ¿cómo te ha Claro. ido? ¿Cómo estás? ¿Sabes? Entonces, bueno, yo simplemente pues, le mando un mensaje al final y le digo, Russ, ¿cómo te han ido los meetings? Yeah, great meetings. Y no le suelo preguntar más, ¿sabes? Pero bueno, dicho todo esto, yo al final también fui una de las personas que yo pues cuando hablamos y barajamos un poco las opciones que había, yo sí que estaba más a favor de que jugara para los Giants, sinceramente. Yo le dije, mira, Raz, tío, eh, a los Steelers podemos estar esperándolo toda la vida, ¿sabes? Porque al final, bueno, que tampoco sabemos, es que ya te digo, es que siguen sin quarterback. Todavía estaríamos esperando a los Steelers, ¿sabes? Si hubiésemos... Puede ser, perfectamente. No, porque los Steelers ni en ningún momento dijeron que no, al revés, ¿sabes?
pero al final yo es lo que le decía un poco a Russell, digo, tío, si ya ya que tienes que, ya vete a un mercado como Nueva York, ¿sabes? Yo por lo menos lo tenía que llevan tiempo detrás tuya, ¿sabes? Que este entrenador lleva tiempo detrás de Russell, ¿sabes? Y este front office, con lo cual yo al final estoy conforme con la decisión que él ha tomado. Yo creo que es la decisión correcta, ¿sabes? Bueno, ahí tenemos la foto de la rueda de prensa de presentación con los Giants. Unos Giants que quiero preguntarte, para ti, para todo el equipo que estáis con Russell, para el mismo jugador, ¿qué esperáis de esta temporada? Porque claro, ahora mismo en Nueva York, después de esa etapa con Daniel Jones, de no ser un equipo que haya funcionado muy bien en la última temporada, ha drafteado a Abdul Carter, pero claro, te encuentras con la situación de que ahora mismo la posición de quarterback está con Russell Wilson, con Winston y han drafteado en primera ronda a Jackson Dart. Tú me has hablado antes de que el factor de tener a Justin Fields el año pasado en Steelers, pues al final es una competencia dura, te obliga a forzar quizá un poquito más de la cuenta al tener un quarterback al lado que te puede robar la titularidad realmente. Yo no sé cómo enfocáis este año con los Giants y toda esta situación que tiene. Bueno, yo siempre pienso que la competencia es buena. Al final los deportistas tienen que competir y es lo que les hace mejores. Ellos tienen que ser capaces de convivir con la competencia, ¿no? Lo que a mí me parecía raro un poco fue el año pasado con respecto a los Steelers, es que ellos decían que era Russell el titular, tal, pero siempre después había mucha rumorología por detrás. Me pareció raro que ficharan a Russell y luego traspasaran por Justin. Fue algo un poco como, ¿sabes? A mí me pareció raro un poco desde el principio, la verdad. Y eso, pues, cuando Russell se lesiona, aunque Tomlin lo tuvo claro y dijo el quarterback titular es Russell, pero y lo cumplió, pero cuando Russell se lesiona, pues un poco ahí esa es la figura de Justin, que es un buen jugador, un chico joven, un chico físico, un chico que hace jugadas espectaculares y demás, pues claro, ahí le añade presión. En este caso, en Nueva York, ellos han dicho que el quarterback titular es Russell también, ellos ya lo han dicho públicamente, ¿no? Y nosotros al final, pues tenemos que tener pues la mentalidad de, tío, si el quarterback, si Winston o Dart o quien sea, pues lo hace mejor que tú en los entrenos o en los partidos cuando juegue y tal, y te quita el puesto, pues tendrás que apretar, ¿sabes? O sea, que la competitividad y la competición está y ellos tienen que ser capaces de convivir con eso. Entonces, bueno, no es algo que tampoco nos estrese ahora mismo demasiado, ¿sabes? Yo pienso que Russell va a empezar la temporada y, y lo que espero y deseo es que a nivel ofensivo el equipo cuaje y tengan un año divertido. Yo pienso que a nivel defensivo, con la incorporación del rookie nuevo, más lo que ya tenían, sobre todo en la primera línea ofensiva, va a ser un equipo, yo creo que a nivel defensivo van a estar muy bien. Vamos a ver a nivel ofensivo cómo cuajan con el sistema, es un sistema muy rápido, muy agresivo, muy, ¿sabes? Vamos a ver. Russell está muy ilusionado, ¿sabes? Oye, antes de dejarte ir, que sé bueno, que ya vamos un poquito largos de tiempo, te quiero hacer un par de preguntas. Lo primero, una curiosidad que no va dentro de estas dos preguntas, que me acabo de acordar ahora. Al final, Russell Wilson y Justin Fields este año van a compartir ciudad en Nueva York, también, aunque no vayan a compartir equipo. O sea que al final sus destinos casi que están unidos. Pero te quería preguntar, porque acabamos de conocer partidos internacionales hace poco, se está hablando mucho del primer partido en Madrid. Este año no le toca a los Giants jugar partido internacional, pero quería aprovechar ya que te tengo aquí para preguntarte, por ejemplo, un jugador como Russell Wilson, ¿tú cómo enfocarías la preparación física de cara a esas semanas? ¿Si harías algo especial? Si no, ese desplazamiento, ese cambio horario, sobre todo, que es lo más, yo creo que influye, porque al final dentro de Estados Unidos también puede haber vuelos de 6, 7 horas de una costa a otra para jugar, pero la gran diferencia es la diferencia horaria. ¿Cómo lo enfocas? ¿O cómo lo puedes enfocar los jugadores? ¿O el preparador físico? ¿O el acondicionamiento? Porque hemos visto, por ejemplo, el año pasado los Jaguars que viajaron un día antes del partido, o otros que viajan casi una semana antes para aclimatarse. No sé cómo lo ves tú y cómo se puede preparar mejor.
Pues hombre, evidentemente volar el día antes, en la NFL se vuela el día antes y hay vuelos largos, ¿no? De Pittsburgh, por ejemplo, a Las Vegas es un vuelo de unas cuantas horas, tienes 3 horas de cambio horario, de la costa este a la costa oeste. Nosotros eso lo tenemos en cuenta, aunque es verdad que, bueno, que si viajas el día de antes, pues te tienes que adaptar como puedas, ¿no? Nosotros siempre que Russell viaja, tenemos una rutina. Yo siempre lo veo por la mañana temprano en su casa y luego él pues se va con el equipo y yo automáticamente me voy para el aeropuerto. A mí me gusta llegar al hotel antes que llegue Russell y pues solemos tener una habitación, preparo la habitación, le mando un vídeo de cómo está la habitación, le mando un vídeo del gimnasio y generalmente pues nos gusta llevar una sauna también con nosotros, que tenemos una sauna portátil. Viajamos con un colchón para él, o sea, le montamos su habitación, en fin, nosotros intentamos llevarlo todo y para cuando él llegue, generalmente lo que hacemos es que hacemos una pequeña sesión de tratamiento antes, en cuanto él llega, luego se van al Bible Study, que es un meeting que suelen hacer pues como con el pastor del equipo y demás, y hablan de la Biblia y, en fin, se reúnen los jugadores, son muy típicos en el fútbol americano. Ujú. Y luego, después de eso, pues le tenemos la cena preparada y muchas veces me lo llevo al gimnasio. Me lo llevo al gimnasio y hacemos algo de cardio, si hay piscina lo meto en el agua, en fin, hacemos una terapia para intentar contrarrestar de alguna manera el tiempo que has estado sentado sin moverse, la inflamación que te crea el avión, la presión y demás, y para que al día siguiente se despierte en las mejores condiciones posibles para el partido. Y al día siguiente nos despertamos por la mañana y tenemos otra rutina del día propio del partido. Entonces, en este caso, si es un vuelo de este tipo, con tanta diferencia horaria, pues lo idóneo es que el equipo vuele varios días antes. Eso sería lo idóneo. Vamos, yo entendería que lo hicieran así. Y la rutina nuestra sería una rutina parecida, básicamente. Tampoco puedes hacer milagros. Tus biorritmos son tus biorritmos, el cuerpo necesita cierto tiempo para adaptarte, ¿sabes? Pero yo creo que ahí el equipo, en este caso, bueno, y luego hay complementos nutricionales que se pueden, que hay algunos equipos que lo utilizan, pero vamos, sobre todo a mí lo que más me preocupa es la inflamación que se produce por el estar sentado y tantas horas de vuelo. Entonces eso Ujú. nosotros intentamos contrarrestarlo, pues como te digo, con terapias manuales, con trabajo de gimnasio, si podemos tener acceso a la piscina, siempre hacemos trabajo de piscina, en fin. Y a él le funciona, o sea que Russell es capaz de rendir durmiendo poco porque no es una persona que duerma mucho, es como, yo siempre lo comparo con Kobe Bryant. Las historias que se escuchan y que se oyen de Kobe que entrenaba a las 4 de la mañana, pues Russell es igual. Yo Ujú. empiezo con Russell a las 4:50 de la mañana. Puf. O sea que nosotros no perdemos un minuto al cabo del día, vamos. Yo que soy una persona de estas que sí necesita dormir, escucho Yo también. 4:50 de la mañana y me da un poco de escalofrío. Pero A bueno, mí también, yo me he tenido que adaptar, por eso, pero bueno, yo lo que digo, ¿no? Al final quieres estar con la élite más absoluta, pues la élite más claro. absoluta es lo que tiene. Tú escuchas las historias de Michael Phelps de he estado no sé cuántos años sin perder un día de piscina. Pues, su trainer estaría allí con él, ¿sabes? No vaya solo, ¿sabes? Está claro. Oye, y ya la última. En cuanto a instalaciones de los Giants, yo no sé si ahora mismo trabajáis con las instalaciones de los Giants o con instalaciones propias o una instalación de terceros. ¿Qué te has encontrado? ¿Te ha gustado lo que tienen montado los Giants o no? Pues yo no tengo el gusto de conocer todavía las instalaciones de los Giants. Nosotros trabajamos por nuestra cuenta. Vale. Es algo que a los europeos, por decirlo de alguna manera, con el tema del fútbol, el baloncesto y demás, nos choca un poco que el jugador tenga su propio staff. Al final piensa que en un equipo de fútbol americano en pretemporada son 90, 100 jugadores, ¿sabes? Y hay pues una serie de fisios y no tienen tiempo para todo el mundo. Y piensa que además es un deporte que realmente el jugador necesita atención y cuidados, con lo cual al final casi todos los jugadores que tienen un cierto nivel tienen su propio staff. Entonces Rase tiene su staff, nosotros tenemos nuestras instalaciones en casa, él en Pittsburgh tenía un gimnasio en casa y tenemos todo lo que nos hace falta, todo, absolutamente todo lo que nos hace falta para trabajar.
Así que nada, nosotros trabajamos por nuestra cuenta. Pero en algún momento conoceré al staff de los Steelers y conoceré las instalaciones, seguro, pero bueno, nosotros lo hacemos por nuestra cuenta casi todo. Oye, ya para terminar, me hizo mucha ilusión lo que he dicho antes, verte en la foto de esa, bueno, era un vídeo, creo, de los Knicks ahí a pie de pista. Además, ahora es el sitio de moda, con los Knicks tal y como van, un montón de famosos, y ahí estabas tú, o sea que Sí, sí, la jet set. la verdad es que sí, que estuvo guay. Me dijo Russell, oye, ¿te vienes conmigo al partido? Y digo, pues claro que sí. Y me dice, tengo asientos en primera fila. Y digo, pues mejor que mejor, ¿sabes? Yo por suerte, es verdad que yo he tenido la suerte de ver cientos de partidos de NBA sentado en primera fila, ¿sabes? Yo Madre es mía. que eso he podido hacerlo porque en mis 4 años que estuve con los Mavs, pues imagínate, ¿no? La de partidos que he podido ver sentado en primera fila, pero bueno, y como espectador es chulo porque estás tranquilo, no estás pendiente de trabajar, ¿no? Y más ahora, el Madison Square Garden en playoff, un equipo muy, muy de los Knicks. Aparte, además, se junta una cosa. Yo, cuando llegué a Nueva York, pues Cristal era la estrella de los Knicks. Sí. Después de la lesión, pues pasamos al lado oscuro, como digo yo, ¿no? Tuvimos un montón de problemas con el front office y pues pasé a tenerle un poco de inquina a los Knicks, lo reconozco, pero casualidades de la vida, el staff con el que yo trabajaba en Dallas, que yo lo considero el mejor staff de la NBA, ha terminado en los Knicks. Ah, Entonces, varios de mis compañeros en Dallas ahora uno es el vicepresidente de los Knicks, que es íntimo amigo mío, y otra chica es la que cuida directamente de Jalen Brunson, claro, porque me imagino, JB nosotros lo drafteamos en Dallas. es verdad. Sí. Entonces, JB cuando ha podido se ha traído a esta chica y los Knicks han contratado al que era mi jefe en Dallas, Casey Smith, lo han contratado ahora como vicepresidente del equipo, con lo cual, pues claro, pues yo ahora pues parece que no, pero tengo y hay otro jugador con el que yo trabajaba también de cerca, Delon Wright, con lo cual tengo entre varios jugadores en el equipo y varios compañeros allí, pues y encima Russell ahora de los Giants, pues ya otra vez soy de los Knicks, ¿sabes? Se cierra todo, es maravilloso. Es O curioso sea cómo que. funcionan las cosas. Mi hija me preguntaba el otro día, papá, ¿de qué equipo somos? Y durante muchos años, evidentemente, han sido los Mavs. Hasta cuando yo me fui, eran los Mavs. Después de cómo traspasaron a Lucas, Mark Cuban vendió el equipo y luego han ido echando a todos mis compañeros, que son mis amigos, ¿sabes? De una forma un poco extraña, pues a los Mavs le cogí un poquillo de interés, ¿sabes? No puedo decir que ahora mismo sean los Mavs y sin embargo con los Knicks pues me pasa lo contrario, ¿sabes? Son fluctuaciones, la vida va y viene, o sea que al final. La verdad es que sí. Oye, a ver si hay suerte, porque mi equipo en la NBA también está luchando por llegar ahí, que es Minnesota, y tiene bastante buena pinta. A ver si hay unas finales Minnesota-New York Giants y hay New York Knicks y hablamos. Pues Dime. no, nada, que me gustan los Timberwolves, me gustan, O sea son buenos. que ahí está. Pues nada, Manu Valdivieso, gracias por este ratito y nada, mucha suerte durante la temporada, que estaremos muy pendientes tanto de Russell Wilson como de los Giants como de ti. Que si le va bien a Russell Wilson, te va bien a ti y estamos todos contentos. Así que gracias por pasarte por el Capologist. Nada, Paco, muchas gracias a ti por invitarme y hablamos cuando tú quieras. Para mí es un placer.